Buenas noches. Continuando con el tema número 5, vamos a hablar hoy sobre la democracia en el Ecuador. Yo ayer les había dejado un debercito en la plataforma, espero que lo hayan hecho. Va relacionado con el tema de hoy. Entonces, comenzamos, vamos a ver la evolución histórica, tal vez procesos sociales y limitaciones políticas que ha pasado aquí en el Ecuador durante su trayectoria como país democrático. Igual adicionalmente no puedo encender la cámara porque estoy un poquito mal de salud y no me lo permite. Entonces seguimos. La democracia ecuatoriana, como sabemos, es la democracia basada en participación y representación. Es decir, tenemos una democracia representativa porque nos representan. Yo no estoy en el poder, pero yo voté por esa persona. Así que tenemos ese tipo de participación donde nos garantizan los derechos y libertades que se supone debe cumplirse. Un dato curioso es que aquí Ecuador ha tenido ya a lo largo de su historia más de 20 constituciones. Eso es algo preocupante porque muestra la inestabilidad de que tenemos como país. ¿Ya? Entonces casi aprueban para hacer una número 21, ¿no ven? Así que es complicado tener tantas constituciones. En otros países solo tienen una, Estados Unidos tiene una, en otros dos, tres, pero no 20. ¿Ya? Así que es complicado la estabilidad de nuestro país. Entonces nosotros nacemos como república en 1830, igual durante estos años hasta el siglo de mil, siglo, en el año 1900, en estos 30 años prácticamente, hay 100 años de estos, siempre han sido de inestabilidad política, siempre hemos existido los golpes de estado, paros, etcétera. Nosotros vemos desde que hace años ha pasado esto, no es reciente, esto ya pasa toda la vida. Entonces siempre hubo conflictos, sobre todo entre los liberales, conservadores, que ahora los conocemos como capitalistas y comunistas, que no mucho no se cambia. Y la participación es limitada, solo los hombres alfabetos y con propiedades podían participar, es decir, personas estudiadas y que tengan tierras, si no, no podían participar de la vida política. Entonces sí es un poco complicado cuando tenemos esos diferentes. Entonces apareció la primer grupo que es chévere, así de decirle cambiemos el Ecuador, dijeron, pues es la revolución liberal. Fue comandada por Eloy Alfaro, impulsó el laicismo, puso la educación pública, tuvo un mayor reconocimiento para los liberales, entonces fue algo beneficioso para la época. Pero nosotros recordemos que antes de pasar acá, que Eloy Alfaro no llegó de manera legítima al poder. Dos veces que llegó, las dos llegó por golpes de Estado. ¿Ya? Y él falleció de la manera más hecho pedazos que se puede hacer. Lo cogieron preso allá en el penal García Moreno y la misma gente enfurecida, lo cogió y lo arrastró hasta el centro histórico. Entonces fue una muerte terrible para un líder que cambió un país. Entonces sí es complicado, a veces unos lo apoyan, otros no, siempre existe ese debate, pero miren qué terrible que fueron. Entonces el siglo XX venimos sobre todo con más derechos. En 1929, por ejemplo, se logró el voto a la mujer y fue el primer país en hacerlo aquí en Latinoamérica. ¿Cuál fue? Pues fue Matilde Hidalgo. Ya entonces fue la primera mujer que logró ese voto femenino. Obviamente hubo una expansión educativa, ya podían estudiar hombres y mujeres, obviamente las mujeres solo el grado hasta séptimo grado, y personas ricas obviamente sí estudiaban hasta lo que era la universidad, y los pobres no, igual solo estudiaban hasta décimo grado, así que igual puede que se haya logrado una expansión educativa, pero no lo suficiente. Surgieron organizaciones sociales, comenzaron a salir los primeros grupos, sobre todo indígenas. Y venimos a la época ya contemporánea, que es la década de los años 70. Por ejemplo, ahí estaba por la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, que fue un militar. Entonces interrumpió la vida democrática. ¿Ya? Él se puso en el poder y punto. Restringió las libertades, no había
no había esa libertad de opinión, tal vez, etcétera. Hubo reformas económicas y petroleras. Aquí la corrupción fue terrible. Acuérdese que en la década de los 70 fue donde descubrieron el petróleo. Entonces vino el boom petrolero y en vez de invertir en el país se llevaban el dinero. Entonces sí fue un caos total en la década de los 70, sobre todo aquí en Ecuador. Pero nosotros retomamos la democracia en 1979 con Jaime Roldós Aguilera, ¿ya? Él crea una nueva constitución, hace unas elecciones libres donde todos votan ya. Entonces es algo que se inicia prácticamente una nueva etapa aquí como país. La democracia de los 90 a los años 2000 siempre ha existido crisis política, crisis económica, han caído presidentes como locos, las cabezas han rodado. Primero nos acordamos de Abdalá Bucaram, luego de Yamil Maguad, ni León Febres Cordero se salvó de un paro, por ahí lo hicieron, no lo votaron, pero hicieron paro. Lucio Gutiérrez, ya, Correa, por ahí también tuvo paros, no lo votaron, pero igual tuvieron los paros. Lazo, Moreno, ya. Nosotros vemos que toditos han tenido la misma secuencia, que es el movimiento indígena, que ha tomado mucha fuerza, ¿ya? Entonces la Constitución de 2008 declara al Ecuador como un estado plurinacional e intercultural. Amplía los derechos, todos tienen derechos, desde yo como persona hasta la persona que está en la cárcel, tenemos los mismos derechos. Pues hay gente que no le gusta eso, que quisiera cambiar, porque no es justo que una persona de pie tenga el mismo derecho que la persona que está en la cárcel, ¿ya? Tienen los mismos derechos, por eso es que existe a veces el debate, si es buena o no la constitución. Igual con esta constitución tenemos mayor participación ciudadana. Los avances democráticos recientes, existen más mecanismos participativos, mayor inclusión social, mayor acceso a servicios de servicios y de educación. Ahora prácticamente todo el mundo tiene un dispositivo móvil. 9 de cada 10 ecuatorianos lo han de tener, por más pobre que sea, si tienen un celular. Entonces es que ya existe esa inclusión y también la inclusión social en los poderes del Estado. Ya la participación de la mujer es obligatoria, así que vemos cómo ha ido evolucionando. ¿Cuáles son las limitaciones actuales? La polarización siempre va a ser una de esas. Se acumula el poder en grandes grupos y a veces en los de siempre. Hay mucha corrupción, la desconfianza ciudadana, ya nadie confía en los políticos. No hay existe esa debilidad institucional, no se confía ni en la Constitución, ni en la Asamblea, ni en el mismo presidente, no confían. Entonces sí es complicado. La desigualdad y la democracia, hasta ahora existen brechas económicas, no existe esa representación como se dice en la Constitución, porque usted si se pone a pensar, nunca ha llegado al poder una persona pobre, ¿ya? Por eso yo ponía el ejemplo, si yo personalmente me voto para alcalde, ¿cuántos votos conseguiré? Dos, el de mi mami y el de mi hermano, ¿ya? Que son los que viven conmigo, porque el resto, ¿quién me conoce? Nadie. Entonces es lo mismo, para ser político ya hay que tener dinero, serse conocido, y cuando ya tienes las dos cosas ya no eres pobre, pues entonces no existe esa representación correcta como lo dicen, ¿ya? El acceso a la desigualdad de oportunidades, y no todos tenemos las mismas oportunidades y eso ya lo hemos visto o tal vez hasta vivido, que no todos tienen las mismas oportunidades, unos luchan más, otros menos, pero así es la vida, pues. La democracia y la seguridad ciudadana, la inseguridad afecta la participación y ahora con lo que estamos pasando como país es terrible. Igual existen crisis sociales, no disminuye la confianza, así que nosotros como sociedad requerimos esas políticas integrales que nos unan, no que nos separen más de lo que ya estamos. Perdón. El rol de los jóvenes, nosotros como estudiantes, como jóvenes que somos,
tenemos que tener el derecho de participación. Nosotros ya recordemos que el voto lo tenemos desde los 16 años, obviamente facultativo hasta los 18 y de ahí es obligatorio. Tenemos una mayor participación digital, tranquilamente influye eso ahora en la política. Obviamente como jóvenes necesitamos desarrollar el pensamiento crítico, decidir qué está bien, qué está mal, pero correctamente. Por ahí yo me acuerdo que había un programa de televisión que se llamaba Políticamente Correcto. Ya, así debería no ser, como lo dice esas palabras. La democracia digital, como les decía, esto es más para los jóvenes que la utilizan. La información es fugaz, rápida, de una. Yo me entero de todas las cosas ahí. Pero, ¿cuáles son los riesgos? Que sean fake news, noticias falsas. ¿Ya? No me sirve de nada si es falso. Y a veces nos creemos. ¿Cuál es el potencial de las redes sociales? Que existe mayor, que debería existir mayor transparencia y participación, porque se puede controlar fácilmente y la mayoría de jóvenes ya sabe, ya no es algo nuevo que estén viendo. Los movimientos sociales, como conocemos ya, existen los movimientos indígenas, y las mujeres, los estudiantiles, eh, sobre todo estos buscan impulsar reformas que se supone que debería ser clave para fortalecer la democracia, pero a veces no lo es. Nosotros nos fijamos ahí la CONAI, el FUT, que el mismo persona lleva 20 años estudiando ahí en la universidad, así que es terrible. No existe corrupción, ¿no? Nosotros vemos ahí noticias y investigamos un poquito y nos vamos a dar cuenta que tal vez el presidente del grupo estudiantil ya va 15 años en la universidad, ¿ya? Y nosotros si nos ponemos a poner a trasfondo, así pensamos ahí, está quitando el cupo a alguien más durante ya 4 periodos, porque una carrera dura 4 años. Está que le quite el cupo a alguien, recursos, etcétera. Ya, pero ven, y a veces no nos damos cuenta de esas cosas tan sencillas y verán que son poquitas. Y pues no nos damos cuenta. Y eso es lo terrible. Como ciudadanos debemos investigar muy bien lo que vamos a hacer. Entonces, en la construcción de una democracia sólida se necesitaría instituciones transparentes, que el ciudadano promedio, sea nosotros, sea informado, que vote con pensamiento crítico y diga, sí, yo elegí a este, ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Debo respetar las opiniones, la diversidad y tener esa participación activa que necesita el país. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que la democracia ecuatoriana sí ha evolucionado, no mucho a comparación tal vez de otros países, no hemos evolucionado casi nada, pero hemos logrado grandes cosas con luchas, con reformas, pero tenemos que tener en cuenta que aún quedan varias cosas pendientes, ¿ya? Ya listo, ese es el tema número 5 y ya. Yo les había mandado un deber, pero no sé si lo habían hecho, verán que ese era el deber de hoy día. El que no lo haya hecho, pues lo hace, no hay problema. Si no tienen preguntas, nos vemos el día de mañana. Igual disculparán que no enciendo la cámara porque estoy un poquito afectado de salud y no me lo permite. Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan una excelente noche.